Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar ahora qué es lo que está sucediendo en el sector educativo tras esta filtración de la prueba el fin de semana, donde aún no se establecen responsabilidades. Ya han sido citados funcionarios del INEI, quien es el organismo que se encarga desde hace 7 años de realizar la prueba, y no solamente esta prueba, sino otro tipo de pruebas y digamos, documentaciones encargadas por el Minedu. Y estamos conectados con Eli Ocaña, quien es decano del Colegio de Profesores del Perú. ¿Cómo está, señor Ocaña? ¿Cómo estás, Mayra? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Yo quería preguntarle, ¿cuál es la posición del Colegio de Profesores frente a la filtración de la prueba, que todavía no hay responsabilidades y no se ha dicho absolutamente nada cómo va la investigación? En primer lugar, quiero mostrar mi desconcierto, mi desazón y mi indignación por los hechos ocurridos el día sábado. Lamentablemente se filtraron las pruebas y hasta hoy el Ministerio de Educación aún no ha dado señales claras de compromiso para que se investigue y se sepa la verdad. Lamentablemente, en un comunicado escueto, ellos dijeron que los responsables de la aplicación y del cuidado y la seguridad era el INEI. Si uno hace seguimiento, es el Ministerio de Educación la encargada de elaborar las pruebas, la encargada de entregar al INEI, inclusive tener también las alternativas correspondientes a fin de que estas pruebas se apliquen. Sin embargo, en el proceso, el Ministerio de Educación no ha mostrado que haya acompañado, que haya hecho trabajo de fiscalización y seguimiento a fin de garantizar la seguridad. De tal modo, tiene una responsabilidad administrativa, tiene una responsabilidad política que no puede escudar el ministro de Educación. Y en ese sentido, el Colegio de Profesores, ¿qué está pidiendo? Nosotros, frente a estos hechos y también tomando en cuenta los diferentes acontecimientos que vienen ocurriendo en el Ministerio de Educación, estamos solicitando que el ministro de Educación ponga a disposición su cargo, renuncie al cargo, porque no podemos permitir que nuestro sector esté lleno de improvisación, lleno de eh, incorporación de funcionarios de primer nivel venidos por recomendaciones políticas e ideológicas de un sector magisterial llamado FENATE Perú, que son los que estarían tras de esto. Asimismo, también tendríamos que solicitar al mismo ministro de Educación que explique claramente a los 250,000 maestros del Perú de cuál fue su responsabilidad en este proceso, porque días previos a esta evaluación han estado desarrollando tratos directos, reuniones paralelas con la representación del sindicato del cual él es su fundador. Incluso él tuvo una reunión con el presidente de la República en el despacho del Ministerio de Educación y tendría que indicarnos cuáles fueron los temas o cuáles fueron los temas que ellos discutieron en esa reunión. De tal manera que creo que el país necesita una explicación. Tengo entendido que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Educación, ha invitado para que el día de mañana el ministro se presente allá y explique. Asimismo, también hay mociones presentadas para una necesaria interpelación y veremos qué es lo que ocurre en los siguientes días. Pero nosotros, como Colegio de Profesores, lo que llamamos es al presidente de la República y a la ministra Mirta Vázquez es que de manera más inmediata designen un nuevo ministro de Educación que efectivamente dé la talla y responda a las necesidades y demandas de la situación educativa actual, porque tiene que ver con la necesidad de conducir un proceso de nombramiento transparente, democrático, justo para todos, pero también hay señales de atención a las demandas del Magisterio Nacional que a la fecha no está ocurriendo. Entendemos la posición del Colegio de Profesores, no es para menos, pero ustedes, como parte del Colegio de Profesores del Perú, ¿tienen información de, imagino, porque ustedes también pueden hacer su propia investigación de cómo y hacer seguimiento, además de cómo se ha venido desarrollando esta filtración de la prueba, específicamente sobre el FENATE? El SUTEP fue el primero en decir que y responsabilizar al FENATE Perú, este sindicato recientemente legalizado, ¿no?, del cual el ministro y también el presidente han formado parte, son miembros, no lo niegan, y
¿Cree que ha sido este sindicato el que había hecho esta filtración? Porque si recordamos quiénes son sus integrantes, este grupo de personas siempre han estado en contra de la evaluación de maestros. Sí, cuando nosotros hacemos un seguimiento y todo el comportamiento que ellos han tenido a lo largo de los últimos 20 años, porque ellos surgen en el año 2002 como organización, siempre su objetivo fundamental ha sido oponerse a las acciones que se desarrollaban desde el Ministerio de Educación. No estuvieron de acuerdo con el acuerdo nacional y las políticas que definían en torno a la mejora educativa, no estuvieron de acuerdo con la organización del Consejo Nacional de Educación, si algo podemos decirla, no estuvieron de acuerdo con el debate de la ley de carrera pública magisterial, siempre asumieron su oposición cerrada sin dar posibilidad de mejora de la normativa en bien de los maestros del Perú, y luego en cada evaluación que se organizaba siempre mostraron su afán de no participar. Y justamente algunos líderes del sector hoy están ocupando altos cargos en el ministerio. Es más, hace unos días antes de la evaluación, el ministro de Educación hizo una conferencia de prensa y expresó que él no estaría de acuerdo con estos concursos, al contrario, podría pasar al nombramiento de los docentes por expedientes, por tiempo de servicio, hecho que era imposible porque sencillamente significaba modificación de la ley de reforma magisterial y eso pasaba por el Congreso de la República. Profesor Ocaña, yo quería también consultarle qué opina sobre este comunicado escueto del Ministerio de Educación, dando razón sobre lo que habría sucedido con esta filtración, diciendo que solamente responde a un hecho aislado. Sí, en realidad ese comunicado es un comunicado que no busca profundizar a los responsables de este proceso. Es más, se trata de validar un concurso que ya está manchado. Y nosotros lo que planteamos en este aspecto es que debe haber un nuevo proceso de concurso, una nueva evaluación, pero con nuevas autoridades. Pero por otro lado también decir al ministro de Educación, el hecho de contratar a un ente para la aplicación de estas pruebas no significa desresponsabilizarse de sus labores políticas, de control, de seguimiento y acompañamiento. Por tanto, siendo él el responsable político, él debe estar en la altura de dar un paso al costado a fin de que las investigaciones. Muchísimas gracias, profesor Ocaña, por estar con nosotros en Perú 21. Sabemos que es importante el tema de la educación. Ya vienen las clases para el año 2022 en marzo y es urgente que los profesores sean evaluados. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Muy agradecido. Hasta pronto. Hasta pronto. Era entonces el decano del Colegio de Profesores del Perú, Eli Ocaña, quien estaba con nosotros diciendo que es indispensable que en estos momentos el ministro de Educación, Carlos Gallardo, se haga responsable de esta filtración y que dé un paso al costado, porque no se trata solamente de un hecho aislado. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.